Antes que existiera la nada, antes que el tiempo, el espacio o la materia, existía Dios. Un ser que sobrepasa nuestra habilidad de comprensión y descripción. A través de su historia, encontramos que Dios es espíritu, sin principio ni fin. Está completo en sí mismo, no le falta nada. Conoce todo y es todo sabio. Es perfecto en todo sentido. No tiene limitación alguna. Según su historia, la creación entera existe porque Dios así lo ordenó. Él, por su palabra, de la nada, creó todo. El universo está compuesto por miles de millones de enormes grupos de estrellas llamadas galaxias. Cada galaxia contiene millones, a veces miles de millones de estrellas. Una de estas es el astro resplandeciente al que llamamos Sol. Alrededor del Sol giran 9 planetas únicos, entre los cuales se encuentra la Tierra, el planeta que habitamos. La Tierra es una asombrosa manifestación de hermosura y diversidad. Es un mundo ideal para el sustento de cientos de miles de variedades de plantas y animales. De lo microscópico a lo inmenso, cada elemento tiene su propio color, sonido, aroma y textura. Cada uno tiene su lugar especial en el delicado balance de la vida en este planeta. Reflexionar sobre los detalles y la dimensión del mundo que nos rodea excede nuestra comprensión. Todavía más asombroso es pensar que existe alguien capaz de crear todo esto. Según su historia, Dios creó los cielos, la tierra y todos los seres vivientes en 6 días. Y en el 6º día, después de haber creado todo lo demás, Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra. Entonces sopló aliento de vida en el hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios lo llamó Adán. Y de la misma carne del hombre, Dios creó la primera mujer. Adán la llamó Eva. Adán y Eva eran distintos al resto de la creación porque Dios los había creado en su propia imagen. No los creó para ser dioses, pero así como la luna refleja la luz del sol, así Adán y Eva fueron creados para reflejar la luz de Dios. Dios bendijo a Adán y a Eva y los puso en un hermoso jardín, en un lugar llamado Edén, donde tenían todo lo necesario. Y en el 7º día, Dios cesó esta obra de creación. En el huerto del Edén había toda clase de árbol, agradable a los ojos y bueno para comer.
En el medio del jardín había dos árboles. Uno era el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo a Adán que podía comer de cualquier árbol del jardín, pero que no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No debería comer porque al hacerlo ciertamente moriría. Adán recibió la libertad de escoger, una libertad básica en el propósito de Dios, porque el hombre fue creado para amar a Dios y ser amado por Él. Y el amor no es verdaderamente amor si no podemos elegir el amar. Así que Adán pudo escoger si probaría la fruta o no, decisión que traería consecuencias de vida o muerte. Pero Adán no fue el primero en afrontar una decisión de semejante magnitud. Antes que Adán respirara por primera vez, Dios ya había creado una multitud de seres espirituales llamados ángeles. Eran criaturas dotadas de gran poder e inteligencia para servir a Dios, en la tierra y en un lugar santo llamado cielo. Uno de estos ángeles, hoy conocido como Satanás, recibió más poder que los demás, pero este ángel no se conformó con cumplir el propósito para el cual había sido creado. Él quiso usurpar el lugar de Dios. Satanás se hizo enemigo de Dios y encabezó una rebelión de ángeles contra él. Así fue que Satanás fue expulsado de la posición de privilegio que gozaba con Dios. A los ángeles que siguieron a Satanás se los conoce como demonios. Y aunque se disfracen de ángeles de luz, su esencia es completamente maligna. A Satanás se le conoce por otros nombres como el engañador, el acusador, el tentador y el diablo. Satanás no puede vencer a Dios porque Dios es todopoderoso. Y llegará el día cuando Satanás y todos los demonios serán echados al lugar de tormento eterno que Dios ha preparado para ellos. Un lugar llamado el lago de fuego. Pero hasta entonces, Satanás hará todo lo que él pueda para herir a Dios, intentando destruir todo lo que Dios ama. Así fue que un día, Satanás le habló a Eva mientras ella caminaba en el jardín cerca del árbol del conocimiento. Ella no sintió miedo, porque el temor todavía no había entrado al mundo. Satanás le preguntó acerca de la fruta prohibida, cuestionó la advertencia de Dios y su intención para con la humanidad. Eva escuchó y comenzó a dudar de Dios. Contempló la fruta y la comió. Entonces le dio la fruta a Adán y él comió. Inmediatamente se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaron. Había sucedido algo terrible. Algo había cambiado. El mal de Satanás era como una enfermedad infecciosa. Y por medio de la desobediencia de Adán, esta enfermedad fue transmitida al mundo. Se llama pecado. Es un poder que obra dentro de una persona para destruir su relación con Dios. Al final, trae muerte a todo lo que toca. Dios creó a Adán y Eva para que vivieran para siempre en perfecta armonía con Él. Al comer la fruta, actuaron de manera independiente, tal como lo había hecho Satanás. Experimentarían la muerte espiritual primero y luego la muerte física. Y por medio de Adán, el pecado pasaría de generación en generación, infectando a toda la humanidad hasta el día de hoy.
aunque no se pueda ver. El pecado es la fuente de todo egoísmo y sufrimiento. Adán y Eva intentaron esconderse de Dios y librarse de la vergüenza que sentían, cubriéndose con hojas. Pero esto no les sirvió, porque el problema no estaba afuera, sino adentro. La vergüenza es resultado del pecado, y el pecado en ellos obró como un veneno. Así que para cubrirles, Dios confeccionó ropa de piel de animal. Fue un remedio aceptable, pero solo parcial, porque no les quitó el pecado. Además, cubrirles de esta manera requirió la muerte de un animal, algo que nunca habían visto. ¡Qué imagen tan horrible! ¡Qué lección tan gráfica de la muerte que ocasiona el pecado! Y aunque en aquel momento no lo comprendieron, era un cuadro del precio que al final habría de pagar Dios para librar a la humanidad del pecado. Dios expulsó a Adán y Eva del jardín, evitando así que comieran del árbol de la vida y recorrieran la tierra para siempre sin conocer la vida verdadera, como Dios la había diseñado. En cuanto a Satanás, Dios pronunció juicio sobre él, y en ese juicio encontramos la primera promesa de Dios. Un día, por medio de un descendiente de Eva, Dios enviaría un libertador que vencería para siempre a Satanás. Los descendientes de Adán y Eva se multiplicaron, y con ellos también el pecado. La tierra se llenó de maldad, y Dios estaba afligido. Pero había un hombre llamado Noé que seguía a Dios. Dios le dio instrucciones para que construyera un enorme barco, un arca. Dios mandó que entraran al arca un macho y una hembra de cada tipo de animal. Después que Noé y su familia entraron en el arca, Dios cerró la puerta. Dios hizo que lloviera por 40 días y 40 noches. Se inundó toda la tierra y todo ser viviente fue destruido. Durante 150 días, el agua cubrió la tierra, pero Noé, su familia y los animales estaban a salvo en el arca. Cuando por fin el agua descendió, el arca se detuvo sobre una montaña y los animales desembarcaron. Así fue como Noé y su familia escaparon del juicio de Dios sobre la maldad del mundo. No porque no tenían pecado, más bien porque creyeron a Dios. Y Dios bendijo a Noé y sus hijos y les dijo que procrearan y se multiplicaran y llenaran la tierra. Los descendientes de Noé llegaron a ser numerosos, pero se mantenían juntos. No llenaron la tierra como Dios había mandado. Al contrario, construyeron una ciudad y edificaron una torre que alcanzaría el cielo. Esto no agradó a Dios.
Así que Dios confundió su lengua. De pronto hubo por lo menos 70 grupos de personas que no se entendían entre sí. Y Dios dispersó los grupos por toda la tierra. De esta manera comenzaron los idiomas y las naciones del mundo. De entre las naciones de la tierra, Dios llamó a un hombre a quien conocemos como Abraham. Dios le dijo que dejara su hogar y que fuese a una tierra que él le mostraría. Tomando su gente y sus posesiones, Abraham obedeció. Dios le prometió a Abraham que poseería esa tierra, que sería el padre de una gran nación y que por medio de él, todas las naciones de la tierra serían benditas. Era una promesa insólita, ya que Abraham y su esposa Sara no tenían hijos propios. Pero Abraham obedeció a Dios y guió a su gente a la tierra de Canaán. Abraham y Sara vivieron en Canaán por mucho tiempo, pero seguían sin hijos. Don't be afraid, Abraham. I am with you. Otra vez, Dios le habló, asegurándole que sus descendientes serían como las estrellas del cielo, innumerables. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. I trust in you. Now, I believe he will bless us with a son. Pero, ¿cómo se cumpliría la promesa que Dios hizo a Abraham? Parecía imposible que Sara pudiese tener un hijo. En vez de esperar en Dios y en su tiempo, Sara le dio su sierva Agar a Abraham. Y Agar dio a luz a un niño llamado Ismael. I name him Ishmael. Transcurrido un tiempo, y tal como Dios lo había prometido, Sara también tuvo un niño con Abraham. A son. Lo llamaron Isaac. I have a son. I name him Isaac. What has he done? Take him away. They are brothers. Y Sara se resintió con Agar e Ismael. Get out of my sight. Abraham se afligió mucho. Abraham, Pero Dios le dijo a Abraham que no se turbara, porque Ismael llegaría a ser el padre de una gran nación. Y por medio de Isaac, Dios cumpliría su promesa de bendecir a todas las naciones. Y pasaron los años. En aquellos días, quienes confiaban en Dios acostumbraban sacrificar un animal como parte de su adoración. Esta práctica se originó con los hijos de Adán y Eva, quienes habrían oído del sacrificio de un animal para cubrir a su padre y a su madre. How will you make a burnt offering? Así fue que un día, Abraham y su hijo se preparaban para ofrecer un sacrificio a Dios. El hijo de Abraham ya era un joven y habría hecho esto muchas veces. Pero esta vez no sería como ninguna otra. El día anterior, Dios había hablado con Abraham, diciéndole que tomara a su hijo y que lo ofrendara a Dios. Abraham era un hombre que obedecía a Dios, pero ¿qué pensaría? ¿Qué sentiría ahora? Tenían la leña y el cuchillo, pero ¿dónde está la ofrenda?, preguntó su hijo. Abraham contestó, Dios proveerá el cordero. the Lord himself will provide the lamb. Y juntos fueron al lugar señalado.
Allí prepararon el altar y arreglaron la leña. Dios todavía no había provisto otra ofrenda. Así que Abraham ató a su hijo y lo puso sobre el altar. Todavía no había otro sacrificio. Así que Abraham levantó su cuchillo para sacrificar a su hijo. Vino una voz del cielo que dijo: no extiendas la mano sobre el joven. Y apareció un carnero, trabado por los cuernos en un matorral. Así fue que Dios proveyó una ofrenda en lugar del hijo de Abraham. Era una ilustración de la ofrenda que un día proveería Dios por el pecado de la humanidad. Dios prometió bendecir a Abraham y por medio de él bendecir a todas las naciones de la tierra. Lo mismo les prometió Dios al hijo de Abraham, Isaac, y al hijo de Isaac, Jacob. Después de muchos años, Jacob tuvo 12 hijos, pero había uno llamado José a quien amaba muchísimo. Y los hermanos de José estaban muy celosos de él. Así que tomaron a José y lo echaron en un pozo. Lo vendieron a unos comerciantes que iban de camino a una tierra llamada Egipto. Los hermanos mancharon la ropa de José con sangre y le dijeron a su padre que a José lo había devorado un animal salvaje. José entró a la tierra de Egipto como esclavo. Pero en Egipto, Dios lo puso al servicio de personas poderosas. Pasado un tiempo, el monarca de los egipcios, el faraón, mandó llamar a José. Le pidió a José que interpretara un sueño. Dios le dio a José la interpretación correcta acerca de una gran hambre que vendría sobre la tierra. El faraón se sintió complacido con José y lo puso en autoridad sobre la tierra de Egipto. To this man, bow to him. Cuando el hambre vino sobre la tierra, la familia de José sufrió mucho en la región de Canaán. Pero en Egipto, José había llenado los graneros. Y aunque los hermanos de José lo habían traicionado, él todavía sentía un amor profundo por su familia. Toda la familia de José pudo llegar a vivir en Egipto y así escapar al hambre, gracias a la posición que Dios le había dado a José. My beloved son. Así fue que un pueblo, por medio del cual Dios había prometido bendecir a las naciones, terminó viviendo en tierra ajena. 350 años más tarde, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob todavía estaban en Egipto. Constituían una población multitudinaria que había llegado a conocerse como el pueblo hebreo. Ahora había un nuevo faraón quien temía que los hebreos habían llegado a ser un pueblo demasiado grande. Así que el faraón los esclavizó, pero ellos seguían creciendo. Así que ordenó la muerte de todo hijo varón que naciera en una familia hebrea. So be it. Lo más probable es que Satanás haya participado en este plan, pero Dios tenía un plan más grande. Y una madre hebrea que confiaba en Dios puso a su bebé en una cestilla
y la colocó en un río donde se bañaba la hija del faraón. Cuando la hija del faraón vio al niño hebreo, se quedó con él. La hija del faraón lo adoptó como su propio hijo. Le puso por nombre Moisés. Y este niño hebreo se crió como príncipe de Egipto. On your feet. Cuando Moisés llegó a ser hombre, vio que un egipcio golpeaba a un hebreo. Y él mató al egipcio. Temiendo el castigo del faraón, Moisés huyó al desierto, donde vivió como pastor de ovejas por 40 años. Un día, Dios se le presentó a Moisés en un arbusto que estaba en llamas. El arbusto no se consumía. Y Dios le habló a Moisés desde el arbusto. I am here. Dios le dijo a Moisés que regresara a su pueblo para conducirlos fuera de Egipto. Dios prometió estar con él. Moisés tenía miedo, pero obedeció a Dios. Moisés regresó a Egipto, y junto con su hermano Aarón, Moisés fue ante Faraón. Pero el corazón de Faraón se había endurecido para con los hebreos, y no les permitió salir de Egipto. Dios mandó una serie de plagas terribles sobre los egipcios, pero ninguna de las plagas tocó al pueblo hebreo. Después de cada plaga, el faraón continuaba negándole la salida al pueblo. I will not let your people go. Then hear what God says. Entonces, Dios ordenó que cada familia hebrea matara un cordero y que pusiera la sangre del cordero sobre la puerta de su casa. Y Dios envió la muerte a cada primogénito en la tierra de Egipto, exceptuando los que estaban en una casa que tuviera sangre sobre la puerta. Así como Adán y Eva en el jardín, y como Abraham y su hijo en el monte, esta era aún otra ilustración de cómo un sacrificio sustituto algún día libraría a la humanidad del poder de Satanás, del pecado y de la muerte. Por fin, el faraón dejó en libertad a los hebreos y el pueblo salió de Egipto. Pero el corazón del faraón se endureció nuevamente. Con su ejército, persiguió a los hebreos hasta orillas del mar. Dividió el mar para que los hebreos cruzaran por tierra seca. Y cuando los egipcios los persiguieron, Dios volvió a juntar las aguas y todo el ejército se ahogó. Dios guió a los hebreos desde Egipto a un monte en un desierto llamado Sinaí. Aquí, Dios dijo que si los hebreos le obedecían, serían bendecidos como su tesoro especial.
y lo representarían ante todas las naciones de la tierra. El pueblo respondió que haría lo que Dios les pidiera. Así fue que con relámpagos y truenos y con humo y fuego, Dios descendió sobre la montaña.